Bendiciones, que nuestro Señor Jesús te bendiga ricamente para honra y gloria de su precioso nombre. El día de hoy queremos seguir compartiendo contigo los atributos acerca del nombre de nuestro Señor Jesús y queremos agradecerte especialmente porque nos sigues acompañando en este tu canal, predicando el nombre del Señor Jesús. Que toda la honra y toda la gloria sea para Él. Hoy queremos compartirte otro atributo. Él es Yahvé Nisi o Jesús Nisi y significa que Él es nuestra bandera, Él es nuestro estandarte que va al frente de un ejército. Permíteme compartir contigo nuestra presentación para ir viendo este precioso atributo acerca del nombre de nuestro Señor Jesús. Él es la bandera, una bandera que simboliza identidad con su propósito, identidad con quién es Él, identidad con su voluntad, con su obra, que nos guía precisamente a defender los colores de esa bandera, a sentirnos parte de esa bandera, por eso nos identifica precisamente con Él, para honrarlo y glorificarlo. Nuestro Señor Jesús es ese estandarte, es esa bandera. Si nosotros vemos en la palabra de Dios, ya en Isaías, él había profetizado que esa raíz de Isaí, ese vástago, esa simiente, esa descendencia que es precisamente nuestro Señor Jesús, iba a ser levantado o se levantaría como estandarte para todos los pueblos. Recuerden que había una promesa anterior a Abraham y se le había prometido que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, en esa simiente que es nuestro Señor Jesús. Y bueno, pues se necesita precisamente, o se necesitaba esa bandera, ese estandarte que guiara al pueblo de Israel en esa batalla de separarnos de nosotros mismos, separarnos de nuestra voluntad para vivir para Él. Hay otro atributo por ahí que se llama la santidad de Dios o que Dios es santo, Mekadesh o Makadesh, que significa precisamente que Él es santo o Él es la santidad. Y nos habla precisamente de ello, acerca de que fuimos separados o apartados para vivir para Él, para servirlo a Él. Y entonces Él se levanta como ese estandarte, como esa bandera, y nosotros, yendo en la batalla, volteamos o fijamos nuestros ojos en ese estandarte que es levantado. Recordemos que esa bandera o una bandera se levanta o se iza, ¿no? Izar la bandera es levantar la bandera en un asta bandera, que es un tronco, un palo, un madero. Y bueno, pues recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesús en ese madero de tormento, donde Él entregó su vida en remisión precisamente por nuestros pecados, sustituyendo nuestra obra, nuestra sentencia, nuestra ejecución en ese madero. Él otorgó su vida por la nuestra, Él murió en vez de nosotros para llevarnos y conducirnos precisamente a su propósito y a su voluntad. Recordamos nuevamente, como en cada uno de estos videos lo hacemos, acerca del atributo del nombre de nuestro Dios. Recordemos que el nombre de Dios solamente es uno. No hay nombres de Dios. Dios habla solamente de un nombre, su nombre. Yo soy el que soy, el sagrado tetragramatón, las 4 consonantes YHVH. Y bueno, ese es el nombre de Dios. Yo soy el que soy, o yo soy el que tengo la existencia o el ser en mí mismo. Ese es su nombre. Y en relación a ese precioso nombre, o el nombre de Jesús, que podemos verlo ya revelado en la obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo, ese nombre de Jesús, bueno, pues sabemos que tiene múltiples atributos, virtudes, maravillas, características que lo describen a Él en su persona y quién es Él, y nos muestran precisamente la totalidad o nos muestran a Dios íntegramente en la faz o en la persona de nuestro Señor Jesús. Solamente un nombre, infinitos, infinitos, interminables, incontables atributos acerca de su nombre que nos describen
ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Ya Isaías había profetizado por esta situación, les comento, de esa promesa que se le había dado a Abraham, que se iba a levantar la raíz de Isaí, y sabemos que esa raíz, esa simiente, ese tronco, ese vástago, es nuestro Señor Jesús, y se levanta precisamente como un estandarte. Y vemos que esa profecía se cumplió precisamente en el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver primeramente esta cita que tenemos aquí, Isaías 11, del 10 al 12. Déjenme presentarles nuestra herramienta de Eastword. Listo. Ok, ya la tenemos ahí. Isaías 11, del 10 al 12. Dice, aquel día vendrá la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a las naciones, y en él esperarán los gentiles. Vemos aquí en este primer versículo cómo es, o se hace referencia, es muy clara la alusión a nuestro Señor Jesús. Él se va a levantar para regir a todas las naciones y aún los gentiles van a esperar en él. No es la salvación exclusivamente para el pueblo de Israel, como a veces nos hacen creer o tratar de creer ahí en Internet que solamente es Israel. Vemos que no es así. La palabra nos habla de todas las naciones y que también los gentiles van a esperar en él. Verso 11, en aquel día Yahvé volverá a recobrar con su mano por segunda vez al resto de su pueblo que haya quedado en Asur y en Egipto, en Patros, en Etiopía y en Persia, en Caldea, en Amat y en las islas del mar. Sí, sí está hablando del pueblo de Israel que fue disperso, pero junto con el pueblo de Israel dice que también los gentiles se agarrarán, por ejemplo, dice, se agarrarán del manto de un judío, porque dirán, ahí está Dios, ese es su Dios, y llegarán a él. Recuerden que el propósito de que Dios nos aparta, de que Dios se levanta, por ejemplo, en este caso, como bandera o como estandarte, es guiarnos precisamente como una señal a su adoración. Vamos a ver el versículo 12. Dice, y alzará pendón. Ese pendón es un estandarte, una bandera, un símbolo patrio, podremos decir, para nosotros que sería nuestra bandera, es lo que se va a levantar. Dice, alzará pendón ante las naciones, o sea, una sola bandera, un solo estandarte, un solo pendón para todas las naciones. ¿Cuál es el objetivo? Dice, juntar o para juntar a los desterrados de Israel y congregar a los esparcidos de Judá de los cuatro extremos de la tierra. Sí, es cierto, está hablando de su pueblo Israel, por supuesto, porque es la promesa y es el hijo, pero dice que ese hijo, nos explica, por ejemplo, nuestro amado pastor Pablo, nos explica que ese Israel fue desinjertado, ¿no? Es un árbol cuyas ramas fueron desinjertadas del tronco, que es nuestro Señor Jesús, para injertar precisamente a los gentiles, y luego dice que volverá a injertar precisamente, como lo dice aquí, nuevamente. Por eso dice recobrar, aquí en el versículo 11, si lo vemos, recobrará con su mano precisamente a todos aquellos que fueron desinjertados o que andan perdidos, y los va a reunir en un solo cuerpo. La novia celestial, ¿no? Su iglesia, su Israel, su ciudad santa, su nueva Jerusalén. Eso es lo que nos presenta precisamente la palabra en relación a este estandarte. ¿Quién es nuestro Señor Jesús como pendón, se acuerdan? Como bandera, como símbolo patrio precisamente, como estandarte que nos conduce, que nos guía, que nos identifica con su propósito y nos identifica con quién es Él. Vamos a ver ahora que todo esto tiene un solo propósito. Nuestro Señor Jesús nos está dando vida o nos vivifica, como dicen muchas partes de la Escritura, por ejemplo Juan 3:16, nos da vida para que tengamos esa vida eterna, o nos vivifica para que tengamos esa vida eterna, nos hace vivir, nos levanta, nos resucita, nos hace nacer de nuevo, etcétera, para una vida nueva, una vida eterna, y nos explica que la vida eterna consiste en conocerlo a Él como el único Dios verdadero. Vamos a ver lo que nos dice aquí, por ejemplo, Juan 3, 14 al 15, que son previos precisamente al versículo 16 que comentábamos.
Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí hay una pausa, es parte de lo que te comentaba. Acuérdate que Moisés levantó una serpiente en el desierto, una serpiente de cobre, que después fue adorada y glorificada, como actualmente sucede en muchas partes. Adoramos a una figura que está crucificada en una cruz o en un madero y le rendimos adoración y le ofrecemos incienso, etcétera. Eso es idolatría. Estamos haciendo idolatría. Sabemos que Jesús no está ahí. Jesús fue sepultado, pero después resucitó. Entonces, bueno, Jesús no está muerto en un madero, Jesús está vivo, es el que vive para siempre, venció a la muerte. Por eso no adoramos nosotros a un Dios muerto o a una imagen crucificada. Adoramos al que vive para siempre, porque Él es la vida, Él es la resurrección. Es necesario, dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para quedar como estandarte, como un pendón. Si han ido a algún lugar, a algún zócalo, a alguna plaza donde se levante o se hice la bandera, ustedes recordarán que se amarra abajo, ¿verdad? Los soldados generalmente lo hacen y luego van jalando en el asta bandera para que esa bandera sea izada, sea levantada y quede hasta arriba. Y entonces todos volteamos nuestros ojos hacia esa bandera, identificándonos con los colores de ese símbolo patrio o de ese pendón o de ese estandarte precisamente, que es nuestro Señor Jesús en nuestro caso. Y así entonces fue necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. ¿Para qué? Para que todos volteáramos nuestros ojos a Él. Vean lo que dice el versículo 15, perdón, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Ya habíamos comentado en qué consiste la vida eterna, nos dice nuestro Señor Jesús en Juan 17:3, en conocerlo a Él como el único Dios verdadero. Como podemos ver, Él es levantado como bandera para atraernos a sí mismo, es lo que nos dice, dice los voy a atraer. Por ejemplo, ahí en el Evangelio de Juan nos narra en varias ocasiones, por ejemplo, en capítulo 8, cuando sea levantado voy a traer a todos a mí mismo. Es decir, nos atrae hacia Él, ¿para qué? Para llevarnos precisamente a su propósito, que es conocerlo, para adorarlo y glorificarlo. Vemos aquí, por ejemplo, en Juan 12:32, y yo cuando sea levantado en alto sobre la tierra, a todos atraeré a mí mismo, que es lo mismo que nos comenta en varias partes de la Escritura. El objetivo de que nuestro Señor Jesús sea levantado es ser puesto precisamente como bandera. Cuando en una batalla, vamos a pensar en una batalla del pueblo de Israel, se encontraba peleando y la bandera caía, andaban como perdidos, como ovejas perdidas. Y si alguien se acercaba y levantaba la bandera, que generalmente era gente que estaba cerca del rey, levantaba la bandera, y entonces todos empezaban a congregarse o comenzaban a fluir hacia esa bandera. ¿Te acuerdas que veíamos en Isaías, ahorita en Isaías 11, que Dios va a congregar nuevamente a todo su Israel? ¿Y cómo lo va a congregar? Pues necesitamos voltear nuestros ojos hacia Jesús, no hacia una denominación, hacia una religión, hacia una traducción de la Biblia que luego nos dice, ¿no? Por ejemplo, entonces no volteamos nuestros ojos hacia nada ni nadie que no sea nuestro Señor Jesús. Él es quien nos va a llevar a encaminar nuevamente, valga la redundancia, por el buen camino, y el buen camino, pues es Él precisamente. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo de que Él sea levantado? Atraernos hacia Él, llevarnos hacia Él, conducirnos a Él para que nos identifiquemos con su propósito. Vamos a continuar en nuestra presentación. A veces hablamos de nuestras batallas y decimos, tenemos muchas batallas, pero ¿qué crees? Mis batallas, cuando decimos mis batallas, en realidad son sus batallas. No son nuestras, son las batallas del Señor. A veces tú te buscas algunas circunstancias, te va mal porque obras mal, te andan persiguiendo porque hiciste algo malo, tienes problemas porque tú los buscaste, tú los ocasionaste o tú los provocaste. A eso no se está refiriendo la palabra. Aquí se refiere la palabra a que son batallas porque estamos predicando el nombre de nuestro Señor Jesús. Y entonces vienen batallas que no son nuestras, son de Él. Y quien las pelea y las gana es Él, no somos nosotros. Nosotros somos simples instrumentos en sus manos
y lo único que nos resta es seguir adorando y glorificando su nombre. Ese es nuestro propósito. No cambiamos nuestra programación, estamos programados para eso en ese sentido. Él, no porque seamos autómatas, sino porque Él nos compró para ser un pueblo santo. Les vuelvo a repetir, pueden ver el de Mekadesh o Mekadashes, que es el Señor es santo, o cuando Él no solamente es santo, 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 sino además de ser santo, Él es quien santifica y me santifica. O sea, es santo y además me santifica. Pero me santifica o me aparta y Él es apartado con un solo propósito: ser adorado y glorificado. Me aparta para su servicio, me aparta para que viva para Él, no para que me porte bien, que es lo que explicábamos en ese atributo del nombre de nuestro Señor. Nos aparta para que vivamos para Él. Y viviendo para Él, pues en consecuencia, no nos vamos a portar mal, nos vamos a portar bien. Si nosotros peleamos sus batallas, bueno, pues ya no somos nosotros, es Él. Estamos peleando en su batalla, pero a veces nos dicen, es que nosotros somos los que peleamos las batallas. No, quien pelea la batalla es Él. Quien gana la batalla es Él. Repito, no por cosas que nosotros hayamos realizado o hecho y que sería consecuencia de nuestros actos, sino por predicar su nombre, por compartir su voluntad, su propósito, su palabra. Entonces, bueno, podemos ver que ese Jesús Yahvé Nissi es como nombró precisamente al altar que Moisés edificó después de que derrotó a los amalecitas en Refidim. Ustedes recordarán esa batalla y entonces ahí Moisés levanta ese lugar, ese altar, y dice, bueno, Yahvé fue mi estandarte, fue mi bandera, el que estuvo siempre presente sosteniéndome para que todos miráramos hacia Él y no nos viéramos. Por eso es la historia de esta situación de las serpientes. Estaban muriendo el pueblo de Israel, pero dice que todos los que eran mordidos por una serpiente volteaban y miraban hacia esa serpiente de bronce que estaba levantada, y entonces dice que eran sanados y conservaban la vida. Y es lo mismo. Es Jesús, acuérdate que está levantado en ese madero de tormento, y entonces cuando nosotros, como el hijo pródigo, ¿te acuerdas? Levantamos nuestra cara hacia lo alto, o sea, tomamos conciencia de quiénes somos hijos de Dios, entonces Él nos da la autoridad de ser llamados sus hijos y entonces tenemos vida eterna. ¿Se van dando cuenta? Eso es lo que hace nuestro Señor Jesús en nuestras vidas. Vamos a este pasaje de Éxodo 17, del 15 al 16. Déjenme presentarles aquí nuestra herramienta. Éxodo 17, 15 y 16. Listo. Edificó Moisés un altar y llamó su nombre Yahvé Nisi. El nombre del altar, Yahvé Nisi. Porque con mano alzada guerreará Yahvé contra Amalek de generación en generación. Por eso les comentaba, hay que poner mucha atención. El nombre del altar es Yahvé Nisi, no dice que ese sea el nombre de Dios, es un atributo del nombre de Dios. ¿Por qué? Porque en ese altar se está adorando y se está reconociendo a Yahvé o a Jesús como bandera o como estandarte, ¿sale? Es Nisi, ¿ok? Y observen esto, ¿por qué se dice que ese lugar o ese altar es Yahvé Nisi o bandera o pendón o estandarte? Dice, porque con mano alzada, ¿quién es el que guerrea? Dice, guerreará Yahvé. No dice, nosotros pelearemos en el nombre de, o nosotros iniciaremos la batalla, o nosotros continuaremos la batalla. Creo que la palabra es muy clara. No se trata de hacer guerra espiritual a las huestes espirituales. La guerra es del Señor. Quien pelea la batalla es Él y nosotros somos instrumentos. Es como si dijéramos,
los rifles, las bombas, los tanques, los barcos, son los que hacen la batalla contra otro país. No, no. Quien declara la guerra es un país contra otro país. Y los barcos y las bombas, lo que se utilice, pues son instrumentos. Entonces la batalla es del Señor. Aquí lo dice muy claramente, y no solamente esta cita, tenemos muchísimas citas que nos aclaran precisamente esta situación que nos narra aquí en Éxodo en relación a lo que hizo Moisés. ¿Sale? Él, nuestro Señor, es quien pelea las batallas, pero no solamente un tiempo. Observen que dice de generación en generación, que es bien importante, es para siempre. Y ahí está la alusión precisamente a la venida de nuestro Señor Jesucristo, su obra de ser levantado en ese madero de tormento, donde Él fue crucificado, entregó su vida en remisión por nuestros pecados, y entonces Él es quien sigue peleando las batallas desde la eternidad hasta la eternidad. Vemos entonces que Dios nos da la victoria o me da la victoria o te da a ti la victoria contra la carne, contra el mundo, contra el enemigo, ¿verdad? Porque hay un solo propósito. El propósito es precisamente adorar su precioso nombre. Y entonces podemos ver a nuestro Señor Jesús, ese Yahvé Nisi, ese estandarte, ese pendón que nos va a hacer perseverar en alabanza a su nombre sin desfallecer. Te vuelvo a repetir, cuando están en la batalla, los soldados iban perdiendo, levantan la bandera, se oye el shofar, ese cuerno que se tocaba de sonido de trompeta para decir, aquí está Dios, y entonces recobraban ánimo, porque volteaban, se identificaban y se ponían, como decimos, se ponían la camiseta, y entonces llegaba la fuerza de Dios, los fortalecía, eran fortalecidos en el espíritu, el hecho de voltear, mirar a este estandarte que estaba ahí pendiendo o colgando de ese madero, que es nuestro Señor Jesús, y entonces somos fortalecidos. Por eso dice la palabra, todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza o Él es la fortaleza. Vemos, por ejemplo, a Josué luchando desde que sale el sol hasta que se pone el sol, es decir, hasta que vence realmente. Entonces, cuando realmente el enemigo es sometido y es sometido bajo los pies de nuestro Señor Jesús. Vamos a otro texto de la Escritura, Números 21, verso 9. Números 21, versículo 9. Y observemos lo que nos dice. Dice, Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso en el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a un hombre y éste dirigía su mirada a la serpiente de bronce, vivía. Acuérdense que el pueblo había pecado contra Dios, y entonces había muchas serpientes que estaban exterminando al pueblo. Y entonces Dios le dice a Moisés, no te preocupes, recuerda quién es la serpiente, el enemigo, ahí en el paraíso, ¿se acuerdan? Entonces esas serpientes son el símbolo precisamente de la muerte, pero esa serpiente colgada ahí que está representando a nuestro Señor Jesús, o Jesús es representado ahí, está colgando a esa serpiente y venciéndola precisamente en el madero. ¿Te acuerdas que la palabra dice que llevó la muerte al madero? Era necesario que muriera. Entonces cuelga en ese madero a esa serpiente, la deja ahí colgada, no porque Jesús sea una serpiente, sí, sino lo que simboliza que lleva precisamente a la muerte a ese madero y la vence. ¿Cómo? Pues resucitando. Por eso dice Jesús, nadie me quita la vida, yo la doy porque tengo autoridad para darla, pero también tengo el poder de volverla a tomar, no solamente la autoridad. O sea, puedes tener la autoridad y decir, a ver, levanta, no sé, un peso, ¿no? De pesas, y te dicen, levanta a ver 10 kilos. Y tú dices, pues 10 kilos y los levanto. A ver, levanta 100 kilos. Entonces dices, caray, pues a lo mejor 100 kilos sí ya me cuesta trabajo levantarlos, ¿verdad? Y levanta 200, híjole, pues a lo mejor ya no los puedo levantar. O sea, tengo la autoridad para hacerlo, pero no tengo el poder de hacerlo. Jesús tuvo la autoridad para dar su vida, porque podía darla,
pero tiene el poder suficiente y total para volver a tomar su vida nuevamente. Y por eso resucita. Por eso era necesario colgar en ese madero a la muerte, dejarla ahí crucificada y resucitar. Por eso somos nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Eso es lo que simboliza precisamente esto que nos está dando la Escritura, este elemento espiritual. Vamos a Deuteronomio 20, versículos del 1 al 4. Fíjense, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos y carros y gente más numerosa que tú, o sea, piensas que está todo perdido, dice, no te atemorices de ellos, porque Yahvé tu Elohim está contigo. Él mismo te hizo subir de la tierra de Egipto. O sea, no veas al enemigo, ve tu bandera. ¿Te acuerdas lo que le pasó a Pedro? Señor, si eres tú, manda que baje. Si soy yo, manda. Ven para acá. Y baja, pero Pedro desvía sus ojos del estandarte de la bandera, ahí en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la batalla, y fija sus ojos en las olas que eran gigantescas. Imagínate nuestro Señor Jesús físicamente ahí, como una persona, pues un hombre pequeño, y Pedro otro hombre pequeño, y en la inmensidad de un huracán, pues podemos decir no eran nada, pero ¿qué crees? Nuestro Señor Jesús es el amo, dueño y Señor de las tormentas y de los mares y de los vientos y de los huracanes y de todo. Sin embargo, ¿qué hizo Pedro? Desvió su mirada de el estandarte, del pendón, y fijó sus ojos en la prueba, en el enemigo, en esos enemigos, caballos, carros, gente muy numerosa, las olas, y entonces se hundió. Sin embargo, ¿qué le dijo? Señor, me hundo. Y Jesús lo levantó, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué apartaste tu mirada de mí? Es lo que le está diciendo Jesús. Vamos al versículo 2. Y será que cuando os acerquéis para entablar combate, el sacerdote se adelantará para agregar al pueblo, o sea, para decirles, vamos, adelante, sale. Y les dirá, fíjense, oye Israel, él escucha Israel, ¿se acuerdan? Hoy vosotros presentaréis batalla al enemigo, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni estéis acobardados, ni tembléis ante ellos. La razón, vamos a ver el versículo 4. ¿Por qué? Dice, porque Yahvé vuestro Elohim avanza a vuestro lado. ¿Y qué va haciendo? Observen esto. Dice, luchando a vuestro favor contra vuestros enemigos. Estamos comprendiendo, no estás solo. ¿Para qué? Dice, para darnos la salvación, para darnos la victoria. No va a pelear a ver si puede, sino porque puede, pelea. Por eso te decía, tiene el poder para hacerlo. No solo la autoridad, sí, tiene permiso de hacerlo, sí, pero no puede. Pero ¿qué crees? Nuestro Dios no solamente tiene la autoridad o el permiso para hacerlo, está facultado para hacerlo, sino que también tiene el poder para hacerlo, para levantar los 200 kilos o muchísimos kilos más que te comentaba hace ratito. Ese, ese es nuestro Señor Jesús, ese es nuestro Dios. Yahvé Nisi, el que se levanta en medio de la tormenta y nos dice, aquí estoy. Vamos a Juan 8:28. Juan 8, verso 28, y veamos lo que dice, fíjense. Entonces Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces comprenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, sino según me enseñó el Padre, esto hablo. Qué importante es que nosotros podamos entender esto. Cuando levantéis al Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre se ha levantado. Y hay algo bien importante que a lo mejor ya hemos visto muchas veces, hemos pasado por este pasaje infinidad de veces, pero no hemos entendido algo. Fíjense el propósito. Cuando sea levantado el Hijo del Hombre, entonces dice, entonces entenderán, comprenderán.
comprenderán. ¿Qué es lo que vamos a comprender? Que Jesús es el yo soy. Observen, Jesús es Yahvé. Jesús es el yo soy del Éxodo 3, 14 y 15. Este es mi nombre para siempre. Me di a conocer como el Shaddai, el Elohim, pero en mi nombre de Yahvé dice, nunca me di a conocer. Este es mi nombre para siempre, dice, de generación en generación. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el Hijo del Hombre es levantado. Por eso nosotros volteamos nuestros ojos a nuestro estandarte, nuestro pendón, nuestra bandera, nuestro símbolo patrio. Tenemos una patria, porque aquí somos peregrinos. Tenemos una patria celestial, la Nueva Jerusalén, y vamos hacia allá. Vamos hacia allá. Aquí somos peregrinos. ¿Qué es lo que vamos a comprender? ¿Qué es lo que vamos a entender? Que Él es. ¿Qué tenemos que predicar? No qué hace, sino quién es. Dice, entonces comprenderéis que yo soy. No dice, entonces comprenderán lo que hago. Estamos comprendiendo esta situación. No dice, van a comprender todo lo que yo hice. No, dice, van a comprender quién soy yo. Por eso la importancia, por eso la insistencia de nuestro Señor de que hablemos y prediquemos y compartamos su nombre. No necesitas predicar lo que yo te estoy compartiendo. Si quieres utilizarlo, adelante, para eso es. No hay ningún derecho de autor, el autor es nuestro Dios. Úsalo. Pero sería maravilloso que fueras a los pies de nuestro Señor, buscaras estas citas, oraras con el Señor y presentaras a la gente no de una manera diferente, sino como el estandarte o como cualquiera de los atributos de su nombre. Imagínate que todas las iglesias hicieran exactamente lo mismo y todos estuviéramos predicando el nombre, conocerán el nombre. Zacarías 14:9. En aquel día Yahvé será uno y uno su nombre. En aquel día. ¿Cuándo? Cuando compartamos su nombre. Cuando todos hablemos su nombre, cuando todos proclamemos su nombre, cuando todos prediquemos su nombre, discipulemos con su nombre, para que todos lo conozcan y entonces toda lengua, raza, pueblo y nación pueda decir, porque conoció a Jesús, pueda decir, Jesús es el Señor, Jesús es Dios. ¿Por qué no sucede? Porque estamos dormidos. Predicamos mil cosas, predicamos doctrinas, predicamos mucha palabra, pero no predicamos el nombre de nuestro Señor Jesús, el estandarte, la bandera. Eso es lo que tenemos que hacer, mis amados y amadas hermanas en Cristo Jesús. Predicar el precioso nombre, porque es una señal que nos lleva precisamente a Él, nos conduce a Él. Pero recuerda, Juan 8:28, cuando sea levantado, entonces ustedes comprenderán algo. ¿Qué es lo que vamos a comprender? Dice Jesús, que yo soy, que Jesús es el gran yo soy. El Señor Jesús es la bandera, el estandarte, que nos lleva precisamente a su voluntad, a su propósito, a conocer quién es Él. Gracias por acompañarnos en este tu canal, predicando el nombre del Señor Jesús. Que Él te bendiga.